Buenas tardes. Vamos a comenzar, Buenas vamos a tardes. comenzar con esta clase correspondiente a este miércoles 27 de mayo del 2020. Estaba haciendo algunos ajustes, por eso me demoré unos minutitos, pero ya estamos, creo que estamos todos. ¿Alguien necesita decir algo antes de que empecemos a desarrollar el tema de hoy? Hoy tenía previsto terminar. Sí. Bueno, Sí, gracias. sí. He subido las clases que yo he dado, las he subido, no sé si alguno las ha visto, no sé si sirve. Algunas son útiles. Sí, sirven. Sí, profe. Sirven. Algunos las usan para reescucharlas, otros no pueden participar del encuentro, así que, bueno, para eso se suben. Ahora estoy grabando, así que espero poder subirlas también. Bueno, la idea de hoy es continuar, como les anticipé, con el desarrollo de la unidad número 18. Nosotros hemos comenzado a ver el pagaré. Hemos comenzado a ver el pagaré y tenemos que continuar desarrollando esta unidad. Bueno, preparé un Power, después voy a ver si alcanzamos a explicarlo en su totalidad. ¿Alguien necesita hacer alguna consulta antes de que comencemos a desarrollar los temas de hoy? ¿Alguien ha comenzado a estudiar este tema? Si necesitan, lo hacemos, si no comenzamos. Bueno, recordamos algo de lo que vimos antes. ¿Se está escuchando bien, no? Sí, profe. Bueno, Sí, por ahí se escucha medio bajo y se aleja, pero sí. bueno, voy a tratar de no alejarme entonces. Decía, empezamos con la unidad número 18 recordando lo que vimos la clase pasada y lo que hemos visto en clases anteriores. La clase anterior habíamos dejado en normas del régimen de letra de cambio aplicables al pagaré. Como siempre les digo, es recomendable que nosotros trabajemos con el programa, porque el programa nos resulta de mucha utilidad, no solamente para saber los distintos temas que nosotros tenemos que incorporar, sino que nos permite ir familiarizándonos con la terminología que nosotros tenemos que incorporar también para entender estos temas. Decíamos que en la clase anterior habíamos quedado en normas del régimen de la letra de cambio aplicables al pagaré. Así recordamos algo. El decreto ley 5965/63, que es el decreto que regula no solamente la letra de cambio, sino que también regula el pagaré, pero es importante este decreto porque también contiene disposiciones que regulan institutos que son muy importantes para el derecho cambiario en su conjunto, como es el endoso, como es el aval, entre otros temas. Decíamos en la clase anterior que las disposiciones de la letra de cambio se aplican al pagaré en cuanto no sean incompatibles con la naturaleza de este título que hemos comenzado a estudiar. ¿Por qué decíamos esto? Bueno, algo decíamos en la clase anterior también. No vamos a aplicar al pagaré disposiciones relativas al girado, o al aceptante, o al acto jurídico de la aceptación, porque precisamente en el pagaré no tenemos ni girado, y por ende no vamos a tener aceptante, y por ende no tenemos acto jurídico de aceptación. Pero en cuanto no sean incompatibles con la naturaleza del pagaré, aplicamos todas las disposiciones que hemos estado estudiando con la letra de cambio. Así también decimos que, bueno, las disposiciones que regulan la letra de cambio deben ser adaptadas a las características propias del pagaré que nosotros estamos estudiando. Así también se señala en la diapositiva que son aplicables al pagaré varias normas que venimos estudiando desde el comienzo del cuatrimestre. Recordemos entonces, seguimos con el programa, vimos entonces normas del régimen de letra de cambio aplicables al pagaré, aplicamos las normas que estudiamos en tanto y en cuanto sean compatibles con la naturaleza del pagaré. Esto decimos. Después tenemos allí el otro punto, el punto siguiente, responsabilidad del librador
y los alcances y las características de la misma. Bueno, recordamos entonces que el título que estamos estudiando es un título valor, y como dijimos en la clase anterior, se le pueden aplicar todas las definiciones que ya hemos estudiado de títulos valores, y por ende rigen todos los aspectos o todos los caracteres propios de todos los títulos valores, como la necesariedad, la literalidad, la autonomía, y como el pagaré también es un título cambiario, rigen todos los caracteres comunes a todos los títulos cambiarios. Dijimos que los títulos cambiarios son una especie dentro del género de los títulos valores en general. Dijimos que los títulos cambiarios son la letra de cambio, el pagaré, el cheque, la factura de crédito, y que tienen como rasgo común que contienen una obligación de dar sumas de dinero. Eso estamos estudiando, ya lo hemos dicho tantas veces, simplemente para recordarlo y para tener presente qué estamos viendo. Así dijimos que el pagaré es un título, o así decimos que el pagaré es un título valor, contiene una promesa de pagar, el liberador se obliga a pagar una cierta cantidad de dinero a una persona o a su orden. Lo decimos así, esta es la expresión que nosotros usamos. El pagaré, como decimos, contiene una promesa de pago y es el suscriptor quien asume la responsabilidad de pagar. El suscriptor, el que libra el pagaré, es el principal obligado a pagar. Cuando nosotros estudiábamos la letra de cambio, decíamos que el girado se acepta, se convierte en aceptante, o se convierte en girado aceptante, como también se lo llama, y se convierte de esa manera en principal obligado a pagar. Acá no tenemos esa figura, no está el girado, no está el aceptante, no hay acto jurídico de aceptación. Aquí el principal obligado a pagar es quien lo libra. Allí puse las distintas denominaciones que ustedes van a encontrar en los libros que usamos para el estudio de esta materia. Al librador lo llamamos librador, creador, emisor, girador, suscriptor, distintas denominaciones para referirnos a la misma persona, al que crea o al que emite o al que libra un pagaré. Es quien asume la obligación de pagar. Es el principal obligado a pagar. Por eso, así con respecto a la responsabilidad del librador, tenemos que decir que es el principal obligado a pagar, y alcances, bueno, es el principal obligado, principal y primer pagador. Seguimos con el programa. ¿Alguien quiere agregar algo, hacer alguna pregunta, hacer alguna consulta? Si no, pasamos de diapositiva. Pasamos a la siguiente. Decimos, tenemos que ver ahora lo que el programa nos pide. Régimen de circulación Profe, del pagaré. Sí. no me queda claro a qué se refiere con alcance, o sea, ¿quién alcanza la responsabilidad de pagar? Alcances. Si usted libra un pagaré, usted va a ser la principal obligada a pagar. Va a tener que pagar la suma de dinero señalada en el título. Y si no lo paga en la fecha acordada, van a empezar a correr los intereses moratorios, y usted va a ser obligada a pagar esos intereses moratorios. Y si no atiende el pago de ese título valor, y el título valor es ejecutado, como luego veremos, también podrá verse obligada a pagar otras sumas de dinero. Ya lo vamos a ver. Cuando hablamos de los alcances, hasta dónde llega la obligación de quien suscribe un título valor en general, un pagaré en particular. No sé si le aclaré. ¿Le aclaré a la gente? Sí, profe, gracias. Claramente era eso, que no entendía hasta a qué se refería con alcance. Entonces, ¿hasta dónde va a tener que pagar? Sí, ahora vamos a ver cuando veamos acciones cambiarias, vamos a volver sobre algunos temas. Alcances, el principal obligado a pagar tiene que pagar la suma de dinero que está señalada en el título, pero si usted no lo atiende en el momento que debe atenderlo, van a empezar a correr los intereses moratorios y va a tener que atender esas sumas de dinero que se van a generar. Y si el título es reclamado por vía ejecutiva,
y va a tener que atender las costas del proceso, los honorarios de los profesionales intervinientes. De eso hablamos cuando hablamos de los alcances de la obligación. Seguimos. Vimos o tenemos que ver el régimen de circulación del pagaré. Yo sigo el programa y le insisto con la importancia que tiene de trabajar con el programa porque nos ordena, nos permite trabajar de manera más ordenada y nos permite de paso incorporar algunos términos, como decimos. Régimen de circulación del pagaré. Bueno, como ya hemos dicho, el pagaré es un título esencialmente a la orden. ¿Qué decimos cuando decimos que es un título esencialmente a la orden? Nosotros vimos, cuando vimos la unidad número 4, la clasificación que se hace de los títulos valores. Y ustedes vieron en esa oportunidad que hay muchas clasificaciones que se hacen de los títulos valores. Y esas clasificaciones se hacen teniendo en cuenta distintos elementos. Pero hay una clasificación que nosotros no podemos dejar de saber, no podemos dejar de estudiar, que es la clasificación que hace la doctrina según la manera que tienen estos títulos de circular. Cuando nosotros vimos también, al comenzar el estudio de estos temas, cuando vimos la denominación de los títulos, vimos que se los llama de distintas maneras, se los llama papeles de comercio, se los llama valores negociables, se los llama títulos de crédito, se los llama títulos valores, se los llama también títulos circulatorios, porque esencialmente son títulos que han sido creados para circular. Cuando hablamos de las funciones que tienen los títulos, dijimos que tienen varias funciones, pero una de ellas es la de posibilitar la circulación de la riqueza, algo tan fundamental para la actividad económica en su conjunto. Por eso, el régimen que regula la circulación de alguna manera también determina la clasificación que oportunamente vimos. Según la manera de circular, esto lo tenemos que tener en claro. Los títulos pueden ser clasificados como así señalo en la diapositiva, como lo recuerdo así en la diapositiva, porque esto lo venimos diciendo desde el primer día. Los títulos pueden ser al portador, los títulos pueden ser a la orden, los títulos pueden ser nominativos. ¿Qué decimos cuando decimos que un título es al portador? Un título es al portador cuando puede circular mediante la simple entrega. Solamente el régimen vigente exige la entrega del título, lo que llamamos la tradición del título. Hay algunos títulos que son al portador, hay otros títulos que son a la orden. Nosotros estamos en presencia de un título a la orden, estamos estudiando el pagaré, es esencialmente a la orden. La letra de cambio también es un título esencialmente a la orden. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que figura en el título quién es el sujeto beneficiario de la obligación que allí se señala. ¿Quién es el sujeto que puede exigir el pago de la suma de dinero que se consigna en el título? Y para circular, el título debe ser entregado, pero antes de ser entregado, antes de efectuarse la tradición, debe ser endosado. Insisto con esto, según la manera de circular, los títulos pueden ser clasificados en al portador, a la orden y nominativos. Los títulos nominativos, como ya hemos dicho también, pueden ser clasificados en nominativos endosables y nominativos no endosables. Los nominativos endosables son aquellos títulos que pueden circular, pero para circular deben ser endosados antes de ser entregados, pero además exigen estos títulos que la transmisión se inscriba en un registro. Decimos esto nada más, hasta ahora. Nos basta en este momento saber que los títulos nominativos no endosables exigen para su transmisión o para que la transmisión produzca efectos la entrega del título, el endoso y la inscripción en un registro. Después veremos en qué registro deben ser inscritos o en qué registro debe ser inscrita la transmisión. Por ahora, con que tengamos estos tres elementos, tradición, endoso e inscripción en un registro, nos basta para entender las características principales de un título denominado nominativo endosable. Y los nominativos no endosables, siempre acá recordamos las acciones que estudiamos al estudiar la sociedad anónima que o sociedad que se caracteriza por tener su capital dividido en acciones, y estas acciones, que son partes del capital, son fracciones del capital, son porciones del capital, están representadas en títulos que llamamos acciones.
estos títulos, que llamamos acciones, que son emitidos por sociedades anónimas, son títulos nominativos no endosables, porque podemos vender las acciones, cederlas o transferirlas, pero para transferirlas no podemos transferirlas mediante endoso. Tenemos que transferirlas mediante la celebración de un contrato de cesión de derechos, después transmitiremos los títulos si es que los títulos son cartulares, y después tenemos que notificar de manera fehaciente al sujeto que emitió estos títulos, en este caso a la sociedad anónima que emitió las sociedades, por eso que emitió las acciones. Por eso nosotros decimos o señalamos a las acciones cada vez que tenemos que referirnos a los títulos nominativos no endosables, porque son el ejemplo clásico. Los títulos que llamamos a la orden, insisto, son aquellos que exigen el endoso para su transmisión. Son aquellos que antes de la entrega, como se señala allí, deben ser endosados. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna duda con respecto a estos títulos? Esta clasificación tiene que quedar clara, ¿eh? Es pregunta en casi todos los exámenes. La distinción, según también su vinculación o no con la causa, entre causales y abstractos, es otra clasificación que nosotros no podemos dejar de tener presentes, porque es importante para entender cómo es el régimen. ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sigo con la unidad número 18. La unidad número 18 nos pide que veamos las formas de vencimiento del pagaré. Insisto con lo que dije antes, los títulos valores que estamos estudiando son títulos que están regulados en el decreto ley 5965/63. Ese decreto regula la letra de cambio y regula el pagaré. Las disposiciones que regulan la letra de cambio son aplicables al pagaré en tanto y en cuanto sean compatibles con la naturaleza del pagaré. Ahora tenemos que ver las formas de vencimiento. Aplicamos las mismas formas de vencimiento que vimos cuando estudiamos la letra de cambio. Repetimos o recordamos lo que ya vimos y lo que ya estudiamos, pero aplicables al pagaré en este caso. Puede ser librado a la vista, así lo señalo. En este caso el título debe ser pagado a su presentación. La verdad, sinceramente no lo puse así en la diapositiva, pero no tiene mucho sentido librar un pagaré a la vista, porque como hemos dicho en la clase anterior, al hablar del pagaré, del concepto, la definición, el significado del mismo, las características, vimos que es un título de crédito, y recordamos la definición de crédito. Recordamos que el crédito es una operación por medio de la cual podemos diferir el pago, podemos pagar dentro de una semana, dentro de 15 días, dentro de 30 días. Es una operación que nos permite diferir el pago. Hemos señalado y subrayado también la importancia que tiene el crédito en la actividad económica en su conjunto. Y hemos destacado también la importancia que tienen estos títulos valores porque posibilitan precisamente esta operación, permiten el crédito, permiten que nosotros podamos diferir el pago, o le permiten a la persona que emite un título valor de estas características diferir el pago. Por eso decimos que no tiene mucho sentido hablar de un pagaré librado a la vista, porque si yo libro un pagaré hoy, miércoles 27 de mayo del 2020, a la vista me lo pueden presentar al cobro mañana a la mañana, y la verdad que no tendría mucho sentido, porque estamos ante títulos de créditos, ante títulos que tienen como función principal diferir el crédito. Tiene sentido si yo libro un pagaré para ser atendido a fines del mes de junio, o a 60 días y vencerá cerca de finales de julio, o a 90 días y estará venciendo en agosto. Es decir, tiene sentido en tanto y en cuanto me sirva para diferir el pago de la suma de dinero que tengo que pagar. Pero lo digo, cito la forma de vencimiento porque esto está regulado en la ley. Digamos, puede ser, sí, puede ser librado a la vista, pero mucha utilidad práctica no tiene librar un pagaré de esta manera. El pagaré puede ser librado a determinado tiempo vista. Se aplican, como dije, las disposiciones de la letra de cambio. En este caso, el pagaré vence
cuando se cumple el periodo de tiempo que se señala en el título. ¿Cuándo empieza a correr este plazo? Empieza a correr desde el momento en que el pagaré es visto. Esta modalidad tampoco se utiliza en la práctica, porque tendría que darse el supuesto de que un pagaré es librado y después, para que empiece a correr el plazo que en el título valor se señala, ese título valor tiene que ser visto, ese tiene que volver a ser presentado al librador. Esta modalidad tampoco se utiliza en la práctica. Yo la cito nada más porque el programa sí me lo exige, pero no sé, estas dos modalidades que señalé, librado a la vista y librado a cierto tiempo vista, no se utilizan en la práctica. La otra modalidad es que el pagaré puede ser librado a determinado tiempo de la fecha. Yo puedo librar hoy un pagaré, 27 de mayo, y poner como fecha de vencimiento a 30 días, plazo que va a comenzar a correr desde hoy, y va a estar venciendo este pagaré el 27 de junio. O lo puedo librar a 60 días y va a estar venciendo el 27 de julio. O lo puedo librar a 90 días y va a estar venciendo el 27 de agosto, y así sucesivamente. Esta modalidad sí es usada en la práctica. Y la última es la más usada de todas. El pagaré puede ser librado a un día fijo. Ejemplo que allí señalé. El pagaré vence el 15 de junio del 2020, el 15 de julio, el 15 de agosto, o la fecha que fuere. Esa es la modalidad más utilizada. Yo no creo que esto genere alguna complicación, pero si alguien considera necesario que aclaremos algún punto, lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Profe, Sí, ¿se está escuchando yo tengo bien? sí, yo tengo una duda respecto a determinado tiempo a la vista y a determinado tiempo de la fecha. ¿No sería lo mismo si yo entrego un pagaré y pongo a determinado tiempo de la vista a 30 días, y si entrego un pagaré a determinado tiempo de fecha y pongo también a 30 días desde hoy, ¿no A sería ver, casi lo mismo? plantee un supuesto y lo aclaramos, después vamos al otro. Plantee uno, por favor. Yo entrego un pagaré hoy y pongo a 30 días de la vista, por ejemplo. Bueno, pero ahí está, a ver, en realidad tendría que decir a 30 días de la fecha, porque si no está confundiendo dos modalidades. A la vista significa que usted inserta esa cláusula, inserta la cláusula a la vista. A la vista quiere decir que ese título tiene que ser pagado a la vista, cuando es presentado. Si yo libré un cheque o usted libró un pagaré, para seguir su ejemplo, y lo libró y le agregó la cláusula a la vista, quiere decir que ese título le será presentado mañana y usted mañana lo va a tener que pagar, porque es así, a la vista. Y por eso le dije que no tiene mucho sentido librar un pagaré a la vista, porque el pagaré tiene sentido en tanto y en cuanto me permita a mí diferir el pago. No sé si yo me explico al señalar esto. Claro, pero a mí se me confunde a determinado tiempo a la vista. A la vista sí entiendo, pero cuando habla a determinado tiempo a la vista, lo veo como es igual, como decir a determinado tiempo de la fecha. Ese No sé tampoco si me entiende la circula. pregunta. Sí, a ver, Sí. le aclaro. El segundo supuesto sería que usted está planteando. Yo señalé esto porque lo dice la ley, pero no es habitual que se libre un pagaré a determinado tiempo vista, porque si se emite un pagaré a determinado tiempo vista, usted va a tener que presentarme ese título para que yo lo vea, si es que yo lo libré, ¿no? A ver, Claro, vamos a suponer funcionaría que... como, perdón, puede ser que confunda, o sea, acá no hay girado, pero sería como presentarlo para que lo acepte y después, por eso no tiene sentido. No sé Eh, si- sí, la verdad no que sé no tiene mucho sentido, pero bueno, está así regulado. Pero digamos, si usted libra centrémonos en el pagaré, que es lo que estamos estudiando. Si usted libra un pagaré y le agrega la cláusula o lo emite de esta manera, a 30 días vista,
ese plazo de 30 días, el tema es cuándo empieza a correr ese plazo. Esa es la cuestión. Empezará a Claro, correr el día cuando que se ese lo título... presenta, Sí, la escucho. claro, empezaría a correr cuando es visto y 30 días a partir de ahí. Tal cual, exactamente. Por eso Claro. son las 4 modalidades. A la vista, es a la vista. A tanto tiempo vista, el plazo empieza a correr cuando el título valor, en general, el pagaré en este caso en particular, es visto. No nos compliquemos demasiado con esto. Sí, sí, A se ver, entendió. Bueno, yo no entendí. porque son las 2 modalidades más usadas, son las últimas 2. Pero lo tengo que señalar porque el programa así lo pide. ¿Se aclaró la inquietud? ¿Se aclaró? Sí, profe, ahí entendí. Sí. Bueno, bueno. Vimos forma de vencimiento del pagaré. Cuando se interrumpa, hacemos lo que hacemos siempre. Nos volvemos a reconectar con de la misma manera. Ustedes están más prácticos que yo, así que. Decíamos formas del vencimiento del pagaré. Bueno, esa fue la que ya vimos. ¿Cuánto nos queda? ¿Alguien me...? Nos quedan 8 minutos. 8. 8 minutos. Tenemos que ver, yo sigo el programa, estoy en la unidad 18. A continuación de las formas de vencimiento, el programa nos exige que tengamos presente la cláusula a la orden, concepto, efectos y su incidencia en la forma de transmisión y legitimación, excepciones en la forma de transmisión. Eso es lo que nos dice el programa. Allí yo hice una síntesis de la cláusula no a la orden. Insisto con esto, se aplican al pagaré las mismas disposiciones que vimos al estudiar la letra de cambio, pero se aplican en tanto y en cuanto no sean incompatibles con la naturaleza del pagaré. Esta disposición se aplica. ¿Qué quiere decir que un título sea liberado no a la orden? Lo recordamos, ya lo hemos visto, pero lo recordamos porque estamos estudiando en particular el pagaré. El artículo 12, como allí se señala del decreto 5965/63, nos señala que cuando el liberador haya insertado en el título la frase no a la orden o una expresión equivalente, el título solo es transmisible en la forma y con los efectos de una sesión ordinaria. Eso lo vimos cuando estudiamos la letra de cambio, y ahora que estamos estudiando el pagaré, tenemos que verlo aplicado al pagaré. El pagaré puede ser librado y se le puede insertar la cláusula no a la orden. Si lleva la cláusula no a la orden, significa que ese título va a poder ser transmitido, va a poder circular, pero va a poder ser transmitido y va a poder circular con la forma y generando los efectos que genera la cesión de créditos que ustedes han estudiado en contratos. En contratos estudiamos el contrato de cesión de derechos. Si el pagaré tiene la cláusula no a la orden, va a poder circular, pero va a poder circular produciendo los efectos que produce la cesión de derechos. Ahí yo señalé que la cesión de crédito se rige por el derecho común. El pagaré que contenga esta expresión sigue siendo un título o valor, aunque se produce una desnaturalización del título, porque sucede esto, se produce una desnaturalización del título, porque decimos que si lleva esta cláusula va a producir los efectos que produce la cesión de créditos o la cesión de derechos. Cuando nosotros estudiamos la cesión de derechos vemos que es un contrato, y si es un contrato es un acto jurídico bilateral. Esta sería la contracara del endoso. El endoso es un acto jurídico cambiario, unilateral. Yo puedo, mediante el endoso, hacer circular un título valor tal como lo venimos estudiando, pero si le agrego la cláusula no a la orden, voy a estar de alguna manera desnaturalizando el título valor, porque no va a producir los efectos que hasta ahora nosotros venimos señalando. Ustedes fíjense, el endoso es un acto jurídico unilateral. La cesión de créditos o la cesión de derechos es un contrato y por ende
es un acto bilateral. La cesión debe hacerse por escrito, mediante instrumento público o mediante instrumento privado. El endoso también debe hacerse por escrito, pero el endoso es la expresión o la exteriorización o la manifestación de la voluntad de quien endosa. Es una forma de dar a conocer la voluntad del endosante y se exterioriza mediante una simple firma. Si yo firmo un título en el reverso del mismo, en la parte de atrás, al dorso, de ahí viene la palabra endoso, si efectúo esta firma al dorso del título, lo estoy transmitiendo con los efectos que venimos estudiando en esta materia. Por eso decimos, y por eso está agregado este punto, tener presente que si el título tiene contenida la expresión no a la orden, de alguna manera se está produciendo una desnaturalización del título valor, aunque no por ello deja de ser título valor. Cuando nosotros estudiamos la cesión de derechos y cuando estudiamos este contrato, dijimos que para que produzca efectos, esa cesión de derechos nosotros debemos notificar, digamos, entre las partes que celebran el contrato de cesión de derechos se producen los efectos inmediatamente, pero para que produzca efectos respecto de terceros, nosotros tenemos que notificar al deudor cedido. Acá simplemente estoy recordando lo que hemos visto al estudiar el contrato de cesión. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esta cláusula, la cláusula no a la orden que vimos cuando vimos la letra de cambio y que vemos ahora al estudiar el pagaré? ¿Se entiende la cláusula no a la orden? Sí. Sí, profe. Bueno. No es común agregar la cláusula no a la orden, pero la ley, la ley la regula y por ende el programa lo pide. Así tenemos entonces en el programa cláusula no a la orden, concepto, efectos que produce. Si yo recibo un título valor con la cláusula no a la orden, me van a poder oponer las excepciones y defensas que le podían oponer a los anteriores poseedores. Pero de esto hablamos cuando hablamos de la cláusula no a la orden. Nos queda menos de 2 minutos. Vamos a ver las garantías admitidas para el pagaré. Seguimos con el programa. Estamos en la unidad 18, estamos estudiando el pagaré. Yo sigo punto por punto el programa. El programa nos dice tipos de garantías admitidas para el pagaré, el aval, la prenda, la hipoteca y la fianza. Bueno, con respecto al tema garantías, le hemos dedicado mucho tiempo al estudio de las garantías porque explicamos, creo, las garantías están explicadas en la unidad número 8. Son aplicables a todos los títulos valores que nosotros estamos estudiando. La letra de cambio, el pagaré, el cheque, es extensa la unidad número 8. Le hemos dedicado 2 clases. Se aplica todo lo que hemos estudiado, se aplica el pagaré, pero después de la reanudación de la clase nos referimos a las garantías relacionadas con el pagaré. Hacemos un breve comentario y seguimos tratando el programa. ¿Alguna consulta que hacer? No me voy a poner a explicarlo ahora porque se está por cortar, lo explico cuando reanudemos la charla.